Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Dice la palabra del Señor, Isaías, profeta Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Dios nos envió un regalo y por eso celebramos la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la Biblia se relata con mucho detalle en el libro de Mateo y del evangelista también Lucas. Por ahí Marco hace un resumen muy mínimo y Juan directamente no nos dice nada con respecto a la Navidad, pero al no encontrar en el Evangelio de Juan la historia de la Navidad, tradicional por cierto, sobre el nacimiento de Jesús, encontramos palabras muy especiales que dicen así, el capítulo 1, verso 1 del Evangelio según San Juan: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En vez de contar la historia de la Navidad desde el principio, el evangelista Juan entreteje la historia de la Navidad con el propósito de la Navidad en todo su evangelio. Por ejemplo, en el versículo 14 y 16 dice que el Verbo era Dios y que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y también dice que hemos contemplado su gloria, la gloria que le corresponde al Hijo unigénito del Padre. De su plenitud todo hemos recibido gracias sobre gracias, también dice. O sea que el evangelista Juan también de alguna manera nos da a entender que la historia de la Navidad también está reflejada en las palabras que anuncia y que dice todos sus escritos. Leíamos el profeta Isaías al comienzo, el capítulo 9 y el verso 6, y culminamos con el versículo 7. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y encontramos en estas palabras que Dios nos dio a ese niño. El profeta lo califica directamente para su pueblo, el pueblo judío. Dice: un niño no es nacido, o sea, va a nacer de entre nosotros, va a venir como un bebé, se va a hacer un niño, pero crecerá ese niño y será un principado sobre sus hombros. Muchas veces se habla de regalos que podemos darle a otro,
Y yo creo que un buen regalo tiene que ver con, más allá con lo físico, que con un buen ejemplo. Y eso es lo que Dios nos ha demostrado. No solamente nos ha prometido, ni ha llenado la historia de promesas, sino que también cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ese niño nos fue dado, por eso celebramos la Navidad. Para los críticos que no creen, por ahí es un poco fuerte tratar de hacerle entender, pero no entramos en ese detalle porque no somos quien para defender a Dios. Dios no necesita que le defendamos. Su misma palabra lo confirma. Por ahí el día exacto no se sabe, porque Dios sabía que ese día, si llegáramos a saber ese día perfecto, hubiésemos hecho de ese día un día de mucha idolatría y de apartarnos del propósito por la cual vino su Hijo al mundo. Así que una de las necesidades más urgentes para nuestra generación, para nuestra juventud de hoy principalmente, es mostrarles ejemplo. No darle tantas palabras, sino hacer como Dios hizo. Nos dio el ejemplo de enviarnos a su Hijo al mundo. Y Él vino como un regalo muy especial para nosotros, la humanidad. Ciertamente que en la vida hay cosas que se pueden adquirir en forma rápida, instantáneas. Y algunas veces los tiempos que vivimos nos sorprende a la velocidad con la cual nos podemos comunicar, a la velocidad cómo nos podemos ver. Quizá era el sueño de los antepasados en décadas de mucho tiempo, pero hoy es una realidad. Y podemos decir que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios nos dio ese niño. O sea, más de 2000 años atrás, Él vino y su nacimiento fue extraordinario. Su manifestación en medio de nosotros los humanos fue extraordinaria. Y se identificó con la raza humana y quedará identificado para siempre. Por eso es el regalo de la vida eterna, se llama Jesucristo. Y Juan dice que ya existía el Verbo. Y dice que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. No nos dice que fue ni que iba a ser algún día, sino que habla en tiempo presente. El Verbo es Dios. Jesucristo es Dios. Por eso lo proclamamos, por eso lo anunciamos. Por eso no estamos tan interesados en defenderlo el día, ni la tradición, ni cosas que no tienen importancia. Para nosotros lo más importante es que Él vino al mundo, que Él se identificó con la raza humana y que Él, luego de su resurrección, no se transformó en otra cosa, sino que siguió siendo Dios y también quedó eternamente identificado con nosotros. Un regalo que vino del cielo, un regalo que deberíamos apreciar, porque Él es la vida eterna, Él es la salvación del alma. Nadie que se haya perdido tendrá excusa delante del Dios que lo juzgará,
para decir que no tuvo la oportunidad de salvarse. Dios le mostrará las veces que esto ha sido posible, lo que se anunció desde tiempos inmemoriales, y también la persona cómo ha despreciado el regalo de la vida eterna. Por eso, al recibir ese regalo tenemos esperanza en medio de la miseria. Diariamente somos testigos de esa miseria. ¿Cómo vive el ser humano del día de hoy? Estos días por ahí identifican a la nación argentina con un gozo, una alegría momentánea. Pero se termina ese momento y no podemos obviar la realidad. No podemos evitar ver la miseria en la sociedad, en un país tan industrializado como es nuestra querida Argentina. Ver que los valores han decaído, y estoy hablando de valores morales. Ver la decadencia y cómo el enemigo ha hecho estrago y está haciendo estrago. Y nos quieren pintar como si fuera que está todo bien, y la realidad es otra. Todavía tenemos una inflación muy alta, todavía tenemos gente desempleada, todavía tenemos gente manifestándose, protestando, cortes de ruta, entre otras cosas, inseguridad. Todavía la droga está al alcance de nuestros adolescentes y, por qué no decir ya niños algunos. La miseria, la pobreza, el ser humano cómo se va denigrando el día a día. Cuántos que duermen en las plazas y en las calles y nos muestran que para ellos no hay esperanza. Pero nosotros estamos para proclamar a través de este mensaje que un regalo nos vino del cielo. Que si tan solamente pudiéramos entender y apreciar ese regalo, toda nuestra vida cambiaría, todas esas personas cambiarían. Porque si hay algo que Dios identificó es con el pobre, con el necesitado. Pero no estoy hablando de necesidades básicas, de cosas materiales. Estoy hablando de necesidades del alma, necesidades de paz, de tranquilidad, necesidades de felicidad. ¿Cuántas personas desean? Pero ¿por qué no lo logran? ¿Por qué no lo tienen? Porque rechazan el regalo de este niño que nos fue dado y ha sido alguien que nació entre nosotros. Porque si podemos ver las características de él, se iba a llamar su nombre admirable, también iba a ser consejero, y al decir admirable quiere decir que íbamos a quedar maravillados, o quedamos maravillados lo que lo conocemos en forma más personal, en una forma más íntima, la persona del Señor Jesús. También iba a tener espíritu de consejo para aconsejarnos y orientarnos en los distintos trajinar de nuestro diario vivir. También iba a ser nuestro Dios fuerte. Fuerte porque iba a pelear por nosotros nuestras batallas. Nos iba a fortalecer con el poder de su fuerza. Iba a cambiar el curso de la historia. Por eso dice el profeta: diga al débil, fuerte soy, porque ha confiado en el Señor.
Y más que nunca hoy necesitamos las fuerzas que provienen de Dios. Fuerza para pelear la batalla del día a día, fuerza para la responsabilidad que nos resta y ser el ejemplo de lo que profesamos en cuanto a nuestra fe. Entonces, más que nunca necesitamos entender esta palabra. También iba a ser un Padre eterno, porque hay padres que son solamente pasajeros o por una temporada. Y benditos son aquellos que lo tienen y todavía reciben sus consejos, todavía mantienen un diálogo, todavía esa amistad no ha sido truncada por la desgracia de la enfermedad o de la misma muerte. Pero este niño que no es dado como regalo apreciado, también iba a ser un Padre eterno. Y un padre es alguien que da lo que un hijo necesita. O por lo menos eso debería ser su responsabilidad. Porque en él se manifiesta la descendencia y se conserva el apellido y se lleva la sangre. Por eso Jesús pasó a ser también un Padre eterno, porque él iba a cumplir esa función de ser un Padre que no nos iba a dejar huérfanos en los peores momentos de nuestra vida. Él dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, estaré con ustedes, me manifestaré a ustedes. Si ustedes me reciben como Padre, seré su Padre eterno, dice el profeta Isaías en la persona del Mesías Jesús. También iba a tener otro título que iba a ser, según el versículo 6 de Isaías 9, Príncipe de paz. No iba a ser un príncipe de la guerra, sino de la paz. Y el mundo hoy necesita más que nunca paz. Por ahí las drogas, la delincuencia, la violencia en todas sus formas, la violación a los derechos humanos, la injusticia, las enfermedades, el hambre y un sinnúmero más de cosas que, si nos ponemos a detallar, no nos va a alcanzar el tiempo. Gritan que necesitamos este príncipe de paz. Por ahí, muchas veces en la historia se ha visto presidentes de países firmando tratados de paz. Se ha visto grandes figuras ante el mundo estrechándose la mano o firmando acuerdos. Pero lejos de la realidad, a las espaldas de estas personas, muchas veces también se alimenta por intereses creados la guerra y se mantiene la venta de armamentos y se mantiene el alto índice de la injusticia. Necesitamos más que nunca este príncipe de paz en nuestras vidas y en nuestros corazones, en nuestra ciudad y en nuestra provincia y en nuestro país y en nuestro continente y en el mundo entero. Muchas veces nos preguntamos si habrá alguna esperanza para este mundo en tan miserable situación que lo vemos a través de los medios de comunicación y que está al alcance de nosotros, de nuestros 5 dedos de la mano, por lo que denominamos el móvil, la comunicación real, instantáneas,
Y nos preguntamos, ¿será que hay esperanza para este mundo? Y la única esperanza sigue siendo Jesucristo. La única salida sigue siendo Jesucristo. Cristo es la solución. Cristo es la solución a los problemas que tenemos como sociedad. Y los problemas que tenemos no es porque Dios sea malo, sino porque le hemos dejado a Dios. Lo sacamos de nuestras escuelas, lo sacamos de nuestras vidas, lo corrimos de nuestros trabajos y ya nos creímos bastante grandecitos y maduros para hacer lo que a nosotros nos parece. Y ya muchos ni invocan un agradecimiento por el alimento que participan. Mucho menos le dan gracias a Dios por un nuevo día, por el sol que sale para los buenos y para los malos, por la lluvia que hace caer Dios sobre justos y pecadores. Hemos desplazado a Dios de nuestra familia porque nos parecía anticuado seguir leyendo la Biblia, seguir yendo una vez por semana a la iglesia, reunirnos en un día en la semana para hacer una reunión o un culto de agradecimiento, de acción de gracia. No, porque suena anticuado, porque cada uno está en lo suyo. Y fuimos sacando a Dios despacito y hoy Dios está para mucho lejos de su vida, lejos de su hogar, lejos de su familia, lejos de su corazón, lejos de su mente. Y sienten un gran vacío, y esos vacíos fueron ocupados por otras cosas, como la droga, como los vicios, como los placeres, momentáneos y pasajeros. Y siempre vuelvo a decir aquella frase que dijo Jesús para la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Porque no solo se saciará, en otras palabras, sino que en él será, o en ella será, una fuente que salte para vida eterna. El Israel de antaño vivían de invasión en invasión. Cada vez que se apartaban de Dios, Dios preparaba también pueblos vecinos o imperio fuerte que lo invadieran. Y esa tragedia de la invasión hacía que ellos sufrieran las consecuencias de haber dejado a Dios. Ese era un tiempo de miseria para ellos. Un tiempo donde la Biblia dice que se escondía trigo en un lagar, por decir un ejemplo, de los tantos. En la época de Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar. El lagar era el lugar donde se exprimía o se pisaba el fruto de la vid. Ahí en ese lugar él estaba escondiendo y sacudiendo y escondiendo el trigo de los enemigos. Porque la invasión de ellos hacía que ellos queden peor en la miseria de la que estaban. Y cuán avergonzados se sentían tener que hacer tareas tan bajas como recordar que estuvieron en Egipto y que eran castigados para hacer el adobe, para las grandes construcciones del imperio de ese momento. Y algunos morían en el lodo, y otros que llegaban agotados y apenas en esas pocas horas de descanso, su mente se trasladaba a pedirle la misericordia al Señor, el Dios de su antepasado y su amigo Abraham. ¿Cómo orarían esta gente? ¿Cómo pedirían?
Tenga misericordia, Señor, de nosotros, tu pueblo. Estamos aquí por nuestras propias decisiones, porque nuestros padres y nuestros abuelos y nosotros mismos hemos pecado. Estamos aquí porque pagamos el precio de nuestra desobediencia. Te hemos rechazado a ti y el regalo de tu palabra que siempre nos has dado. Ya cuando amanecía tenían que levantarse nuevamente y esperar las heridas del látigo de los verdugos que incansablemente lo hacían trabajar para destruirlo y para exterminarlos. Pero dice las Escrituras que Dios escuchó el clamor de ellos y envió a su libertador Moisés. Dios anticipadamente ya tenía reservado quién iba a ser ese libertador y ese servidor de la casa de Dios, como fue Moisés. Entonces, Israel sufría la tragedia de las invasiones y el castigo de la desobediencia. Y hoy el mundo se encuentra de la misma manera también. ¿Cuántos que han dejado a Dios y se han vuelto en pos de sus malos caminos y en sus decisiones y en su independencia de lo que nos conduce y nos rige la palabra soberana de Dios, las Escrituras? Entonces el ser humano termina en una vergüenza y es un tiempo de miseria. Pero en medio de esa miseria Dios envía un mensaje de esperanza. Y ese mensaje de esperanza es alentador, por más insignificante que parece ser. Pero hay una esperanza en la salvación. Aún nuestros cuerpos pueden sufrir la desgracia de la enfermedad, pero hay un alma que Dios quiere salvar. Hay algo eterno que durará para siempre. En un lugar de tormento que Dios quiere que evitemos, o en un lugar de gozo que no se puede describir si aceptamos las condiciones de Dios en este mensaje de esperanza. Y porque había esperanza, nació un día en Belén este niño que el profeta Isaías dijo: un niño nos es dado. La ciudad de Belén era caracterizada por el significado de su nombre, que significa casa de pan. ¡Qué contraste! Porque iba a descender del cielo este niño que iba a ser y que se iba a identificar como: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Iba a llegar a la ciudad de Belén, casa de pan o lugar donde hay pan. Y de allí iba a nacer para ser el pan vivo que descendió del cielo, para alimentar a los millones y millones en su alma y en su ser interior y saciarlos. No importa cuán sumido usted esté en la miseria y en la desesperanza, pero si usted tiene hambre de Dios, hambre del Señor Jesucristo como pan vivo que descendió del cielo, usted será saciado. Los que hemos participado y participamos diariamente de este pan, no tenemos hambre. Los que participamos de esta agua no tenemos sed. Porque Él dijo que cualquiera que bebiere de cualquiera de las demás aguas volvería a tener sed, pero si bebiere del agua que es Él, no tendrá sed jamás.
Porque no solamente se saciará, sino que también será en él o en ella una fuente que salte para vida eterna. Así que Jesús es la esperanza. No hay otra salida. Haga lo que haga y corra para donde corra, el único camino es Jesucristo. Por eso decía al principio que hay cosas que se pueden adquirir en forma momentánea, rápida. Sin embargo, el carácter, la conducta de vida o el estilo de vida como categoría, eso se lleva un proceso de tiempo para que lo podamos adquirir en nuestras vidas. Ser un modelo de ejemplo para otro. Yo digo que aquel hombre que la Biblia relata como el endemoniado garadeno que después quedó libre, porque Jesús lo libertó de las potestades de los demonios. Dice que él vivía en los sepulcros y no lo podían sujetar ni con cadena ni con grillos. Y hasta era tan baja la condición de este hombre que comía la osamenta, porque los demonios le llevaban a hacer eso, de los cadáveres. Así estaba este hombre en esa triste condición, hundido en la miseria. ¿Tenía familia? Claro que tenía. ¿Tenían seres que los recordaban como en otros tiempos como una buena persona? Claro que sí. Pero ahora estaba dominado por una fuerza sobrenatural, mucho más que la de cualquier humano. Pero Jesús tenía un propósito de llegar y libertarlo para cambiarlo y para que él, este hombre, el garadeno, sea un testimonio vivo del poder de Dios. Antes de trasladarse Jesús para ese lugar, las regiones de Garada, invitó a sus discípulos a subir en un barco y le dijo: pasemos del otro lado. Y en la mitad de la travesía se desató una tormenta y unos vientos contrarios que parecía que iban a morir todos o iban a sucumbir en medio de aquella travesía a través de este barco. Y Jesús está durmiendo porque Él está cansado, agotado, porque su ministerio lo requería de esa forma. Y ellos, tremendamente asustados, los discípulos, pensaban que iban a perecer. Ahora en el mundo espiritual yo entiendo que la fuerza de las tinieblas sabían el trayecto y el poco tiempo que le quedaba habitar en este hombre llamado el Garadeno, porque iba a ir el libertador llamado Jesús, el cual los demonios escucharon las palabras que le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Ese pasemos al otro lado, ¿sabe qué significa? Que nadie iba a poder impedir que Jesús llegara. Ellos sí se olvidaron porque eran humanos. Ellos, cuando se levantó la tormenta, se desesperaron. Ellos se olvidaron de esas palabras que dijo el maestro: pasemos al otro lado. Y desesperados van y lo despiertan y le dicen: no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y las Escrituras dicen que se levantó y reprendió el viento y reprendió el mar, le dijo al mar: calla, enmudece.
Y hubo bonanza y hubo calma después que él habló. Toda la naturaleza estaba sujeta a la voz de este ser llamado Jesús, y que por cierto se desató en furia porque sabía que él iba a ir a libertar a una persona y hacerlo libre y hacerlo testigo del poder de Dios. Por eso cuando bajan del barco, dice que vino ese hombre corriendo y dijo, los demonios hablaron por él diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Has venido antes de tiempo para atormentarnos. Y él les reprendió y les ordenó que salgan fuera. Y ellos le rogaron, los demonios, que si podían entrar en un hato de cerdo. Y Jesús le dio permiso y ellos salieron del hombre y se posesionaron sobre los animales. Y al entrar dentro de ellos hicieron que los animales corrieran por un barranco y cayeran en el mar y murieran. Y el hombre quedó libre, quedó sano, quedó en su sano juicio. Y ahora quiere estar con Jesús y recibir sus palabras. Inmediatamente se viste y ya está libre de aquellas legiones de demonios. Y no quiere que nadie le distraiga de lo que él quiera, escuchar a Jesús. Y escucha al Maestro. Y quiere estar con el Maestro. Y quiere acompañar al Maestro hasta donde el Maestro lo lleve. El Maestro Jesús. Se siente en paz, se siente libre. Ya no necesita cadenas ni grillos, ni andar desnudo, ni de gritar desesperado. Oh, cuántas personas están en la misma posición hoy en día. Haciendo daño, atadas con las fuerzas de las tinieblas, dominado por las fuerzas del mal. Necesita más que nunca un Jesús libertador. Un Jesús que tenga esa capacidad de infundir la paz en el corazón, quitar la miseria, expulsar todos los males. Dice que ahora quiere estar con Jesús y escuchar a Jesús y no quiere apartarse de Jesús. Pero Jesús le dice una palabra a este hombre. Le dice, ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ve a las ciudades, ve a tus parientes. Cuéntale a la gente que vivías en los cementerios, que comía la osamenta y que no te podían sujetar ni con cadena ni grillos, y que eras el tormento y el miedo de las personas que circulaban cerca. Pero ahora vaya y cuente cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Oh, aleluya. Eso necesitamos para nuestros días también. Necesitamos más que nunca entender que es necesario recibir el regalo de la vida eterna. Por eso que estamos predicando un mensaje decisivo, un mensaje de oportunidad, un mensaje donde Dios extiende su mano y te dice, te doy el regalo de la vida eterna llamada mi Hijo, que vino a morir en la cruz por tus pecados. Mi Hijo que te puede libertar de las fuerzas del mal. Mi Hijo que puede cambiar tu historia, que puede cambiar tu futuro, puede cambiar tu familia. Si estás así es porque tú has decidido de esta manera. El pecado y lo malo que hiciste te ha llevado a la derrota y al fracaso.
Mas hoy tengo una oportunidad nuevamente para ti, dice Jesús. Porque de tal manera te amo, dice el Señor. Porque de tal manera no puedes comprender mi amor. No puedes comprender que necesito hacer algo nuevo en ti y a través de ti. Que no todo está perdido. Que hay esperanza, dice el Señor. Que el dinero no te va a llenar, ni las pasiones de este mundo te darán solamente alegría momentánea y después te hundirán cada vez más y más en la tristeza. Mi paz os dejo, dijo Jesús. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Este es el mensaje de la Navidad de este tiempo. Este es un mensaje de vida eterna. Es el mensaje proclamado a los cuatro vientos que Jesús es el Hijo de Dios. Que todo Dios estaba en la persona de Jesús. Y a pesar de eso, Él no se aprovechó estando en la tierra de esa condición, sino que se despojó, dice la Biblia, haciéndose semejante a los hombres y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y que toda lengua, toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Así que ahora vamos a proclamar más que nunca esto. Porque Dios no solamente nos habló de su amor, sino que nos envió su amor. No nos habló solamente que iba a venir, como le dijo a Eva en el capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis: y pondré enemistad entre ti y la serpiente, esta te herirá en el calcañar, pero de ti saldrá una simiente que le aplastará la cabeza a la serpiente. Esos son mensajes de esperanza que quedaron impregnados en la Biblia, en las Escrituras, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Pero ¿sabe cuál es la condenación del mundo? Es rechazar el regalo que Dios le ha dado en la persona de Jesús. Así que Él sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Y este es el propósito de que usted lo reciba, recibir la libertad como recibió este hombre el Gadareno. Y que fue tan libre, y quedó tan lúcido, y quedó tan bien, que volvió a lo suyo y le contó cuán grandes cosas Dios había hecho con él. Ese fue un evangelista en potencia, el Gadareno, después que quedó libre. Dice que recorrió la ciudad de Decápolis. La palabra poli significa ciudad y deca significa 10. Entonces anduvo por 10 ciudades diciendo: yo era un endemoniado atado por las fuerzas del mal, pero un día Jesús me libertó. Un día recibí el regalo de la salvación.
un día recibí el favor no merecido de su gracia. Yo vivía comiendo los desperdicios. Yo vivía peor que un animal. Yo estaba atado, yo estaba sin esperanza. Los demonios me atormentaban y cada vez me decía: te vamos a llevar al infierno y allá te vamos a atormentar para siempre. Pero de repente un día no señalado, que escapa de mi conocimiento, se acercó una barquilla y descendió el Hijo de Dios. Y vino hacia mí, yo no me pude contener y corrí y me postré ante sus pies. Y a pesar de que hablaba y no era mi voz, sino solamente se usaba mi voz como un instrumento de comunicación, pero de repente de su boca salieron palabras de poder y de autoridad y reprendieron todos los males. Y quedé sano y quedé en mis cabales. Y me senté y lloré hasta que me acomodé y pude oír la dulce voz del Maestro, que me decía: hijo, ahora eres libre. Hijo, ahora eres salvo. Hijo, ahora te he dado el regalo de la vida eterna. Y salí y predicaba por todas las ciudades y anunciaba el reino de Dios. Y fue un evangelista en potencia. ¿Por qué? Porque el poder de Jesús había hecho posible este gran milagro. Hoy nos convoca esta palabra también para decirnos: no rechacemos el regalo de la vida eterna. Porque un niño nos es dado, un niño no es nacido entre nosotros, dijo Isaías, y también tendrá dominio, y ese dominio alcanzará los confines del imperio y no tendrá fin, no tendrá límite. Su imperio abarcará más allá del trono de David. Y hará la justicia y el juicio que el mundo necesita. Esa parte en las Escrituras por ahí se cumplió en parte, pero como es palabra de Dios, se terminará de cumplir en el futuro. Y nosotros lo creemos, por eso lo proclamamos. Y estamos firmes sobre esa palabra, porque lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y eso se va a cumplir en el milenio. Hoy se cumple en el corazón de aquellos que lo reciben, que lo aceptan y que viven para Él y que dan testimonio de Él y que no se cansan de hablar y de vivir enamorados de Jesucristo, de la salvación del Evangelio. Oh, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Por eso el Señor quiere entrar en tu vida y en tu corazón, en tu familia. Vuelva a Dios. Usted que está pródigo, vuelva al Señor antes que sea tarde. El Señor quiere transformar y el Señor te está dando esta oportunidad. Mañana no nos pertenece, mañana no es nuestro, mañana es del Señor. Oramos en este momento. Padre, te doy gracias. He predicado tu palabra y les he hablado del regalo de la vida eterna. ¿Cuántos, Señor, que están del otro lado hundidos en la miseria y judiados por el enemigo de nuestra alma? Pero tú tienes poder para cambiar todas las cosas. Por eso que estoy predicando tu palabra, porque sé que tienes poder, Señor. Que la paz no tendrá límite.
en reflejarse en la vida de aquellos que la reciban de corazón. En los hogares, en los matrimonios, en la familia. Dios, te doy gracias porque sigo creyendo en el único mensaje transformador que sigue siendo este glorioso mensaje de salvación. Señor, te agradezco porque un día viniste como un niño al mundo y no fue dado un hijo de entre medio de los hombres y quedaste identificado con la raza humana, caminaste nuestra tierra, tomaste nuestra agua y comiste nuestro pan. Te acostaste cansado por las tareas cotidianas y en ningún momento te aprovechaste de tu divinidad como Dios. Aun cuando con una palabra la naturaleza se sujetaba y las fuerzas de las tinieblas eran también dominadas, sin embargo, no te atreviste a usar eso a favor de tu persona, sino que nos demostraste que tú eres el Dios que quedó identificado con la raza humana. El Dios que podemos decir que es consejero por excelencia, Padre eterno, admirable, príncipe de paz, que no tendrá fin lo dilatado de tu imperio y la paz abarcarán un día al mundo entero, administrándolo con justicia y con juicio. Por eso te damos la gloria y la honra. Por eso decimos y proclamamos a los cuatro vientos que hay esperanza en ti, Señor. Gracias te doy. Gracias te doy. Toda la gloria y la honra te pertenece. Los que están atados por la fuerza del mal sean libres. Los que están, Señor, luchando contra la enfermedad sean sanos en el nombre poderoso de Jesús. Los que están, Señor, peleando contra la depresión, la tristeza, sea reprendido estos males en el nombre de Jesús. Y venga un renuevo de ti, venga un renuevo de lo alto. Gracias te damos, gracias te damos. En el nombre poderoso, poderoso de tu Hijo Jesús, Padre, ahora y siempre, ahora y siempre. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.